¿Qué tal, queridos amigos? En el extremo de la burla, en la cúspide de la burla, mejor dicho, tenemos la comparecencia del secretario de Hacienda que pocas veces sale, Rogelio Ramírez de la O. Es el número 4 en pasar por la Secretaría de Hacienda en este deplorable sexenio. Pero no solamente es eso, sino que ayer dijo, entre otras cosas, que el déficit fiscal es heredado de las administraciones anteriores. Señor Rogelio, yo sé que usted quiere defender a López Obrador, López Cuarto, y quiere defender a la Cuarta Transformación, pero ¿no se le parece un poco estúpido decir que el déficit fiscal es consecuencia de lo que le heredaron a López Obrador sus predecesores? Es el 5º año de gobierno prácticamente ya. Estamos acabando ya el último año, el penúltimo año de gobierno de este personaje. El 5º año arranca el 1 de diciembre, pero ya cuando le falten 10 meses de gobierno, porque usted sabe que ahora no va a ser un sexenio, afortunadamente, sino un quinquenio con 10 meses. Y esto pues reduce un poco el dolor de los mexicanos ante este fracaso de régimen. Pero ir a la Cámara de Diputados a comparecer y decir, entre otras cosas, que la economía ha salido bien librada de esta hecatombe que hemos sufrido los mexicanos, es ya una barbarie. Es un cinismo de barbarie, una hipocresía rampante. Señor, ¿dónde está usted? ¿Dónde vive usted? Ya sé que usted es el que maneja los numeritos y los acomoda a su interés, pero los mexicanos no hemos perdido la noción de la inteligencia. Cuando menos nos queda algo de inteligencia, aparte de algo de dignidad. Fíjense ustedes hasta dónde llega esta tropelía, que nos hablan de que hasta lo que ha endeudado a Pemex sus directivos, sus respectivos directivos, inclusive el actual, Octavio Romero, es consecuencia también de que le dejaron muy quebrada a Pemex los presidentes anteriores. Llevan 5 años ustedes, Rogelio Ramírez de la O. 5 años, no le pueden seguir echando la culpa al pasado de todo lo que ocurre en nuestro país. Ya lo que ocurre en nuestro país tiene que ver desafortunadamente con el estrepitoso régimen López Obradorista. Digo estrepitoso porque así como subió, se derrumbó y se fue al abismo. Nunca hemos tenido un gobierno más ineficaz, más ramplón y más torpe que el actual. Pero ya me cansé de repetir los calificativos. Analicemos las cosas con tranquilidad. Veamos que no podemos decir que estamos mejor ahora que hace 5 años. No es cierto. Estábamos muy mal hace 5 años. Habíamos tenido que aguantar a uno de los presidentes más irracionalmente ladrones de la historia. Un señor Peña Nieto que no se robó la residencia de Los Pinos porque no le alcanzó en la bolsa. Pero además de eso, las matanzas que había heredado el señor Peña de sus antecesores y que él había recrudecido, Tanuato, Tlatlaya, el caso de Ayotzinapa, que todavía se está por resolver. Pues no se puede resolver lo que no tiene remedio. Hay que hablarle ya a los padres de familia con la verdad que todos sabemos. Y hay que decirles que merecen pues una indemnización muy grande por el atroz asesinato de estos jóvenes, 42 más 1, 42 jóvenes estudiantes más un infiltrado del ejército. Esto hay que decirlo también señalando las pautas y las consecuencias. Miren ustedes,
Yo quería haberlo visto todo ya a mi edad. Pero lo de este sexenio no tiene paralelo, no tiene sencillamente comparación con ninguno de los sexenios anteriores. Yo no recuerdo a ningún presidente quejándose en su 5º año de gobierno de lo que hubiese pasado en el pasado, o sea, antes de que él tomara posesión, el presidente, cualquiera de los que ustedes quieran mencionar. Y lo que ha ocurrido es que ahora sí tenemos a un mandatario que acusa, ya que va a terminar su periodo, sigue acusando a sus antecesores. Ahora se va contra Peña. Al fin se va contra Peña, porque resulta que a Peña lo había cubierto con un velo de impunidad bastante execrable. Y desgraciadamente, muchos lo han creído y se han ido con la finta. Con una finta que desgraciadamente también es parte de la estrategia política. Lo dijo López Obrador: sin los pobres, Morena no tendría votos. Lo dijo textualmente. Y que esto era parte de su estrategia política. Hablar de los pobres empobreciendo más a los mexicanos, o sumando más pobres en extremo que en todos los regímenes anteriores. Esto es una infamia. También dijo el señor Ramírez de la O, que no tendrá ningún prestigio cuando termine este gobierno, que no es cierto que se haya endeudado al país, que es menos lo que ha endeudado López Obrador a sus antecesores que el de la deuda de sus antecesores. Y esto es otra falacia. Solamente en el año que está por venir, en 2024, se programa un endeudamiento de 1.700 millones de pesos, 1.7, aparte de lo que ya acarreaba de deuda el señor López en los años anteriores, aunque mintiera diciendo que no había endeudado al país. Ya sabemos que la especialidad de López Obrador es la mentira ramplona, simplona y tonta, porque así considera a los mexicanos. Como se dice una cosa, se dice otra, imitando a Chespirito, Capulina, los dichos de Tintán y todo lo demás es la demostración de la cultura, llamando a su rancho la chingada, el nivel de cultura de un presidente que nunca debió ser presidente, que fue, y hay que reconocerlo, un grave error postularlo y hacerlo presidente, que desgraciadamente desde el primer día que llegó a la presidencia ya estaba pensando cómo adaptar el Palacio Nacional como Palacio Real. Y acuérdense ustedes del paseíto que se dio con Peña Nieto por el Palacio Nacional al día siguiente de haber ganado las elecciones. No tardó. Al día siguiente, ahí estaba, el primer acto como candidato victorioso fue recorrer el Palacio Nacional, en donde Peña le mostró que Calderón, el odiado Calderón, había construido o había adaptado un departamento dentro del Palacio Nacional para quedarse allí alguna noche o para descansar entre una faena y otra. Esto es reflejo claro de la hipocresía gobernante. Calderón estaba asustadísimo, no quería salir del Palacio Nacional, sentía que los narcos podían cobrarse su cabeza como se cobraron la cabeza de Juan Camilo Muriño, por ejemplo, y de tantos otros que murieron siendo él presidente de la República, como un ataque frontal a Calderón, claro. Por eso cayeron Martín Huerta y también cayó Blake Mora. Todos los dos secretarios de Gobernación, un secretario de Seguridad Pública. Esto es lo que legó Calderón.
pero ya pasó. Y lo que sigue haciendo López Obrador es favorecer a quienes son discípulos de aquellos que ataca todos los días. ¿Le suena el nombre de García Luna? Bien, pues él es el maestro del señor Omar García Harfuch, ahora encaminado por Morena para ser nada menos que jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¡Bravo, señor López IV! Nos ha jugado usted el dedo en la boca una vez más. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.